Buenas, ¿cómo va ese segundo, la segunda parte del segundo episodio? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Espectacular. O sea, no puedo evitar que me dé risa porque, o sea, ustedes lo van a estar viendo en tiempo distinto, pero Claro, nosotros recién terminamos de grabar la parte uno y estamos grabando la parte es 2. como doble unción. No, es Doble loco. salud, doble bendición Doble para tu bendición. vida. Qué grande. Pero creo que, bueno, habíamos quedado en la parte anterior. Chistes digamos, internos, perdón, justo me quedé pensando en eso, chistes internos. habíamos quedado como que íbamos a ir con la segunda parte sobre el equilibrio. Y recién comentando con Pablo de cómo lo íbamos a armar, decía que esta parte del equilibrio nos vamos a meter un poquito más en lo eclesiástico, en lo que es la palabra, En el fundamento, y más que nada. porque lo que vamos a tocar va a ser un tema bastante delicado, diría yo. Bastante delicado y que hay que tener mucho cuidado, y en esto le oro y le venía orando al Señor por mucho, porque esto se puede, si el Señor no te lo revela en la vida, se puede, sí, se lo puede tomar mal. Pero ante todo sabemos que nosotros lo hacemos para el Señor y que queremos que el Señor sea el que hable. Y ante nada, fundamentarlo en la palabra, porque yo creo que ahí es donde está la verdad. Nosotros podemos dar puntos de vista y todo, pero la verdad es la verdad. Ujú, Eso es inamovible. totalmente. Lo que queríamos hablar en este episodio era sobre el equilibrio entre espíritu y la Biblia. Sé que suena medio raro porque, como decís, la Biblia es la palabra de Dios La verdad, y la verdad, y ¿por qué un equilibrio entre espíritu y verdad? Vamos a tocar dos puntos que creo que no son muy visibles en la vida de un cristiano, a menos que hayamos sido tocados profundamente, como dijo Pablo en la primera parte. Si no te pasó, es difícil de verlo. Te tiene que pasar. hablamos de experiencias. Ujú. Siempre partimos de eso, de cómo lo vivimos cada uno en lo personal. Yo creo que de ahí parte más que nada. Y a la luz de lo que cada uno vivió en lo personal, de buscarle, es lo que cada uno vivió también, por medio de la verdad y leyendo a medida de que el Señor nos mostró en su palabra. Exactamente. Muchas veces cuando hablamos de la Biblia, entendemos que es un libro santo, que nosotros decimos que es apartado para el Señor, Y para los pero que no le conocen, puede ser un libro aburrido, un libro, no sé, que sea histórico, o un relato, o una fábula, pero hablamos de algo majestuoso. nada más. Uno, loco, qué lindo levantarse a la mañana o estar en la tarde y ponerse a leer la Biblia y sentir que estás metido ahí con el Señor. Tenemos una herramienta tan hermosa acá, tan hermosa, y lo que anhelamos con Pablo es infundirle a los jóvenes, incluso a los que no son jóvenes y no son jóvenes, y también la está guerreando, infundirte esto de buscarlo al Señor, leer su palabra y estar. Y nos sirve a nosotros también, porque hasta nosotros nos incentivamos, porque por ahí, qué sé yo, a nosotros también nos sirve y nos pasa que por ahí, qué sé yo, pasa el tiempo, o no sé, por ahí nos olvidamos de leer, o qué sé yo. Pasa también. Exactamente. Lo que vamos a tocar hoy va a ser el hecho de que tenemos que tener un equilibrio entre la Biblia y el Espíritu. Suena medio loco, pero cuando uno se pone a verlo, vamos a hablar de casos particulares. Y yo durante toda mi vida, a mí me han enseñado que tengo que vivir lo conforme a la Biblia. Conforme a lo que dice la palabra, que hay que hacer todo lo que la palabra dice. Y tiene verdad, y al mismo tiempo podemos caer en una negativa de... Interpretación propia se podría decir también. Exactamente, la interpretación privada que tenemos cuando leemos la Biblia es muy peligrosa si el Espíritu Santo no está. Y Muy eso creo peligroso. que hay que saberlo. Cualquiera que lea la Biblia puede entender lo que desea de la palabra, a menos que no sean dogmas de la fe, como es la verdad de Cristo, como es la salvación. Son todos esos temas que no se pueden cuestionar, pero quien quiera interpretar la Biblia a su comodidad y la quiera explayar en su vida a su propia voluntad y a su propio criterio, lo puede hacer. Para beneficio propio. Por O sea, eso es peligroso y necesitamos el Espíritu. Pero yo quería también enfatizar un poquito en que a la Biblia
hay que leerla, a la Biblia hay que estudiarla. La Biblia es un instrumento de bendición para nosotros, pero la Biblia no hay que idolatrarla. La Biblia es una herramienta. La Biblia no es la vida del cristiano. O Esto, sea, en parte sí, hablando, pero se entiende, o sea, lo voy a... polémico. Sí, es muy parte polémico. polémica. Yo voy a hablarlo desde lo que el Señor me habló a mí. Ujú. La Biblia no es la vida del cristiano. En la Biblia está la guía que el cristiano debe seguir, pero la guía del cristiano es el Espíritu. La Biblia es una partecita de lo que Cristo nos mostró y el Señor nos mostró a Ujú. nosotros. Es una partecita de su persona. Porque el verbo se hizo carne y vino. Qué terrible eso. Exactamente. Lo otro día con Pablo voy a decir algo muy polémico y es esto. Lo otro día decíamos con Pablo, che, la Biblia no es la palabra de Dios. Y lo había dicho una persona también que nosotros somos muy seguidores. La Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, seguir a Cristo. A veces sé que por situaciones de la vida se hace medio difícil y es ahí donde entra este libro que fue inspirado por el Señor, pero que fue acoplado por hombres. Y para que se entienda, así como podemos idolatrar la Biblia, se lo puede tomar como otro ejemplo también en otras ocasiones de nuestra vida. Así como puede ser la Biblia, puede ser muchas cosas también. Parte de esa base Sí, también. también. Volviendo a lo que hablamos un poquito anterior, cuando no idolatramos cosas que sobrepasan que Cristo esté en el centro, y eso se desequilibrar. Entonces, hablando de que no hay que idolatrar la Biblia, sino que también tiene que tomar parte el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es Revelador. el principal revelador de nuestra vida. No está todo revelado en la palabra. Y eso hay que entenderlo, porque el Señor quiere más de nosotros, y el Señor nos quiere hablar a nosotros. Y es necesario tener un equilibrio entre la palabra y el Espíritu. Porque cuando uno, si vos te pones a ver, y esto no lo estoy hablando de algo que necesite de estudio, sino que nos ponemos a ver casos reales, ¿qué pasa cuando conocemos gente que vive extremadamente la palabra? ¿En qué caemos? ¿De qué habla mucho Gálatas? Hablamos justamente decimos, qué sé yo, un ejemplo claro de lo que podría llegar a pasar en una congregación, un ejemplo tirando al azar, de tirar a matar por un error de algún hermano, de tender a legalizar todo y crucificarlo, de decir, vos hiciste, por más que no sea Porque tanto, acá dice así. acá dice así, y vos hiciste esto y esto. Pero nos olvidamos que nosotros, capaz no hicimos eso, pero tenemos lo nuestro también. Ujú. ¿Y qué pasa? Cuando tendemos a ser muy legalistas, a ver, ¿qué pasa? Cuando sos muy legalista, tenés que ser legalista en todo. No podés ser legalista En una sola cosa. en una sola cosa. No es que si ves escuchando a alguien música, qué sé yo, mundana, o sea, no música mundana, sino, qué sé yo, Secular. música secular, le vas a decir pecador, 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 cuando vos no estás haciendo cosas que nadie sabe capaz, pero vos sí sabes que te está luchando y que te está condenando. Ujú. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿La Biblia es el problema? No, para nada. Lo que escribió tal vez Pablo en Gálatas sobre el legalismo era aplicable. Y la situación en que vemos la Biblia en que se han tomado esas decisiones, que se condena por tales situaciones, estaban bien condenadas. Pero ¿qué hacemos al lado, loco? Tenemos a hacer un lado al Espíritu Santo. O sea, vos cuando vas a corregir a un hermano con la palabra, y el Espíritu Santo no es quien está primero, quien media entre tu comunicación y la del hermano, que el Espíritu Santo sea quien corrija a tu hermano y no tu palabra, la palabra de tu boca, porque la Biblia la Biblia no tiene espíritu, la Biblia no tiene un espíritu. Eso hay que entenderlo porque es un libro. Lo que tiene el Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no posee la Biblia para que le hable a alguien. Cuando nosotros leemos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es lo que da Personalmente el en cada fruto. uno. Ujú. Y justamente es lo que venimos hablando de este ejemplo. O sea, el Señor por ahí nos manda a corregir a alguien o exhortar, pero justamente si bien le mostramos, che, mira, esto dice en la palabra, se lo decimos, pero también va acompañado del amor, de su misericordia. Que es fruto Exactamente. del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Y ahí se ve ese equilibrio. Y se nota en la persona justamente que es exhortada,
se nota y lo nota también y percibe que va con amor y de decir, che, este hermano, che, la verdad que tenés razón. Y mostrándole que nosotros también somos pecadores, tal como él lo hizo. Capaz el Señor nos mostró, de mostrarle justamente esto a este hermano, pero en esa humildad, en ese amor de decir, che, mirá, estás haciendo esto mal, pero con amor. Ujú. Ahí podemos encontrar un ejemplo de equilibrio. Por eso digo que el error no es la Biblia, para nada. El error son las personas que tienden a distorsionar la palabra. ¿Qué pasa cuando no hay espíritu en la palabra? Cuando no hay espíritu en lo que decimos y leemos, podemos dañar a un hermano, podemos interpretar mal y podemos terminar en cualquier cosa. Y entender esto, no hay justificación bíblica de que debamos vivir tal siguiendo al pie de la letra lo que dice la palabra. Obviamente que están las cosas que habló Cristo, que eso hay que seguirla, pero sí Pablo nos pide que vivamos conforme al Espíritu. Y cuando uno vive conforme al Espíritu y se apoya en esta herramienta de bendición que nos dejó el Señor, que nos permitió tener, que es la Biblia, nos sirve y nos ayuda y podemos seguir. ¿Por qué? Porque en la palabra podemos enterarnos de cosas que pasaron antes y cómo se trataron, pero no tenemos que hacer a menos al Espíritu Santo, que es lo principal en esto, que el Espíritu Santo esté en la palabra, que el Espíritu Santo sea el que medie entre nosotros y esa persona. Porque también hay que entender que actúa diferente en cada tiempo, en cada época. No va a actuar de el mismo modo que vivían los Gálatas o que vivían la iglesia de Éfeso, no va a actuar de la misma manera que vivimos hoy en día. Y querer adaptar ese sistema a un tiempo totalmente distinto es yo creo, algo muy peligroso, porque se puede llevar vidas eso. Y vos decís, ¿hay que seguir lo que dice Corinto? Sí, hay que seguirlo, porque Dios le reveló a Pablo que así de ser. Y es lo que nosotros debemos anhelar a seguir, es el ejemplo que debemos seguir. Pero, ¿qué olvidamos? Que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Pablo, cuando escribió esa carta, no estaba siendo un legalista. Él buscó primero al Espíritu Santo para que lo guiara en la tomar la decisión. Yo te digo, caso de que yo veía a un hermano medio mal, o no voy a hablar de mí, voy a poner el ejemplo de otro hermano. Un hermano veía cosas con otro hermano que tenía problemas y en su corazón estaba el querer decirle muchas verdades. Mira, la Biblia dice esto, vos estás haciendo esto, está mal. Y vos decís, lo que estaba diciendo ese hermano era verdad, estaba haciendo las cosas mal. Pero, ¿quién es el que tiene que convencer a tu hermano de que está mal? ¿Vos o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Está mal lo que hizo tu hermano con la palabra? No, no está mal. Pero olvidamos que el Espíritu Santo está primero que la Biblia. Porque es la principal herramienta que el Señor nos dejó. Cuando el Señor se fue, aquí les dejo el Consolador. Y vos decís, yo el otro día me ponía un caso muy práctico. Los de la iglesia de la Odisea, ¿cómo vivían si no tenían la Biblia? Tenían las escrituras antiguas. Se podría decir lo que es la Torá, el Pentateuco, todos esos libros. No tenían la Biblia no tenían las cartas de Pablo a Corintios, no tenían las cartas de los Gálatas. O hasta literalmente, si vamos a un caso más actual, los hermanos que están en Turquía, los hermanos que... En Medio Oriente. En Medio Oriente, que me contaba una hermana... Siempre la misma hermana, loco. La vamos a nombrar porque la vamos a obligar a venir a este podcast para que los bendiga a ustedes también. Y se llama Camila Gómez, se llama. Qué genial. Nos va a matar por decir esto, pero bueno, nos arriesgamos al... Ella no quiere venir porque le da vergüenza. Le da vergüenza. Evidencia. Pero ella en particular ve muchas cosas en este sentido y justamente en Turquía hay muchos hermanos que no tienen la posibilidad de tener toda la Biblia completa. Por ahí solamente tienen un libro nomás. Tienen a Primera de Juan nomás. Y ellos viven, justamente, da ejemplos de, qué sé yo, hermanos de qué sé yo, de acá de Argentina iban para, qué sé yo, China y se iban guiando por el espíritu. En el aeropuerto, cuando no sabían de idiomas, el Señor les decía, che, se van a juntar en tal lugar y todos se encontraron al mismo y no habían acordado el espacio, no habían acordado nada y todos se reunieron en el mismo lugar. Como el espíritu es el guía en todo esto, como es el que toma presencia. Si tuvieran la Biblia sería una mayor bendición porque
gracias a Dios tenemos esta herramienta y podemos apoyarnos. Pero no hay que ponerla por encima del Espíritu Santo. Cuando uno la pone por encima del Espíritu Santo, que termina desequilibrando, uno se vuelve un legalista. Y no podés cumplir todo lo que dice en la palabra. Porque como dice Pablo, si sos legalista en una cosa, tenés que ser Se le legalista en en todo. todo. Creo que y lo dice en una parte también. No me acuerdo en qué versículo bien, pero lo dice perfectamente. Creo que lo habla justamente en Gálatas o 10:5, que habla de que Lo de busquemos. lo de la ley. Sí, ahí sí lo querés buscar, pero yo también quería ahora contarles, o sea, cuando vemos en la carta de Romanos, que Pablo, en la carta de Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, que Pablo habla acerca de la conformidad del Espíritu Santo, eh, hablando de una vida de emancipación, Pablo nos pide que vivamos conforme al Espíritu. Y hay que nutrir al Espíritu Santo y lo tenemos que fortalecer y hay que, se podría decir, y hay que ejercitarlo. El otro día junto con un hermano decía, por los usos de nuestros sentidos se ejercita el Espíritu Santo. Y hay que ejercitarlo, porque es lo principal que nos dio el Señor. Y vamos a ponerlo en un caso más extremo. ¿Qué pasaría si el día de mañana no tenemos la palabra, la Biblia? ¿Qué nos vamos a volver muertos si no tenemos la Biblia? ¿O la palabra de Dios que es Cristo está instaurada en nosotros? Porque como dijimos anteriormente, el equilibrio, Cristo es todo y lo llena todo en todo. Es el Espíritu Santo al que tenemos que seguir. ¿Lo encontraste? No, dijiste Gálatas cuánto, 10 o no, 5 cuánto. No me acuerdo. Creo que era Lo estaba Hacemos- buscando y no lo encontré. breve interrupción. Y Mira, justamente, perdón, dice, me encontré Gálatas 5:16 dice, y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. O sea, yo creo que está bien, ahí está. Se lo puede tomar de diversas formas, pero volvemos a lo mismo. Pablo te pide que vivas conforme al Espíritu. Porque es lo que el Señor espera de nosotros. Que usemos después lo vamos a buscar. Que usemos al Espíritu Santo, que es la herramienta que Él nos dejó. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a un caso contrario. Equilibramos la palabra. Logramos equilibrar la palabra. Pero tampoco hay que irse de mambo y vivir completamente, decir, che, soy un espiritual terrible. Y no está la palabra. Y no está la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vivimos más en el espíritu, que creemos que vivimos más en el espíritu, y no está la palabra? Que debería ser nuestro espejo de vida. En la palabra reflejamos nuestros errores primero, no los errores del hermano. En la palabra, que es la Biblia, vemos primero nuestro corazón. ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy? Porque algunas veces, cuando el Espíritu Santo no está ejercitado, somos muy propensos a engañarnos a nosotros mismos. vivimos en una mentira a veces. O sea, es una locura. Y justamente dice, habla en este capítulo, justamente dijiste, en Gálatas, dice, perdón si lo leo completo, y dice el 5:16, fíjate. El 5:16 habla y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, es decir, entre lo que soy yo, el humano, yo, Pablo, y lo que es el espíritu de Cristo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Literalmente lo que estaba diciendo recién. Digo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envíos, homicidios, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate lo que dice. O sea, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos. Locura. Qué bueno. O sea, ¿cómo es el Espíritu Santo, no? Que guía verdaderamente esto. Yo creo que acá se resalta todo. Somos llamados a vivir en el Espíritu. Somos llamados a vivir en eso. Tenemos la bendición de tener a la Biblia, porque nos podemos reflejar ahí. Pero, ¿qué pasa si un día no la tenemos? Por eso la importancia de ejercitar al Espíritu Santo, para no equivocarnos tanto. Porque cuando haces a menos la Biblia, la cerrás y empezás a querer vivir en el Espíritu Santo, hay que entender que somos un cuerpo tripartito: alma, cuerpo y espíritu. El alma y el espíritu están juntos hasta el momento en que el Señor nos quebrante y los pueda dividir. Por eso vemos tantas situaciones emocionales en la iglesia bajo la creencia de que es obra del espíritu. Y no es así. Y ahí te das cuenta de qué engañoso es el corazón del hombre. Y cuando vos te querés hacer el espiritual y tu espíritu no está tan desarrollado, ¿sí? Tu discernimiento espiritual no está desarrollado, son muy propensos a los engaños de las emociones. Entonces te das cuenta que vivir mucho en el espíritu y poco en la palabra tampoco es bueno. Como bien lo decía nuestro buen amigo Watchman Nee, veíamos bien este punto de decir, no ser legalista, pero ¿qué pasa cuando solamente vivís de espíritu y emociones? Cuando básicamente te guías por lo que estás pasando en el momento, por la euforia de las cosas que vivís. Uh-huh. De decir, no, o sea, estás bien en lo místico, te guías por eso de decir, che, no, pero mirá, fíjate que estábamos orando y que levantamos las manos. Y nos olvidamos de que hace meses que no leímos la palabra. Uh-huh. Y nos estábamos guiando por sentimientos o pensamientos que se nos habían venido en el momento y nos íbamos guiando por eso. O sea, era caminar estando ciegos. Totalmente. O sea, ve lo importante que a la es deriva. la Biblia también. Sí. Por eso la primera parte, no desmeritamos la palabra, no desmeritamos la Biblia. Es necesaria, pero también es necesario el espíritu. Y cuando está mucho el espíritu, por eso ahora creo que se juegan dos partes: el legalismo y el liberalismo. Cuando vos vivís mucho en el espíritu, libertario. Cuando vos vivís mucho en el espíritu, a menos que seas, no sé, un mártir, que yo también creo que tienen sus luchas, pero una persona que está como Daniel, todos los días ahí orando 3 veces por día y que hacía siempre la voluntad del Señor, y el espíritu, tenía tanto espíritu ese hombre que no era necesario ni siquiera la escritura, y vos decís, es impresionante eso. Pero vamos a ser realistas, yo no soy así. Yo no tengo tanto discernimiento espiritual para hacerlo. Estoy en camino a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy muy propenso a que me engañen mis emociones. Y si no me reflejo, mi vida no la reflejo en la palabra de Dios, no la uso como espejo para ver en qué erro, y creo que todo lo que estoy pasando es de obra del Espíritu Santo, me vuelvo un liberalista. Termino haciendo cualquier cosa. Y hasta a veces lo peor de todo es que te terminas convenciendo de que es la voluntad de Cristo. Con el pasar del tiempo te vas mintiendo y te vas dando falsa seguridad de que lo que estás haciendo es su voluntad. Uh-huh. Cuando estás ciego y los demás lo están viendo y vos no lo ves, y estás viendo que la estás pifiando. Y yo lo puedo hablar porque yo lo viví. Porque en serio que a veces cuando estás guiado por las emociones, te pensás que estás haciendo las cosas bien. Y hasta por ahí, ojo, podés entender las verdades que nos ha develado Cristo, pero no las ejerces y te guías por lo que más te queda cómodo, por las verdades que más se acomodan a tu situación personal. Y te pensás que estás siguiendo y estás caminando en su palabra y en su voluntad y estás haciendo cualquiera. Uh-huh. Y hasta por ahí, lo digo por experiencia propia, hasta terminás dañando a propios hermanos, que es más peligroso todavía. Mucho más peligroso. De hecho, vamos a contar un caso histórico. En el año 1500, con Martín Lutero, entendimos que los sacerdotes de la Iglesia Católica eran quienes tenían apertura a la palabra. Es lo único que podían leer la Biblia. Y ellos la interpretaron y se la daban al pueblo. Cuando Martín Lutero presenta las 90 tesis,
la de la sola escritura, es la que postula que la Biblia es de interpretación privada. Cada quien interpreta lo de la Biblia lo que puede y entiende, y cada uno la puede leer. ¿Qué pasa? Muchos creemos, cuando pasó esto de Martín Lutero, que es el nacimiento del protestantismo, la Iglesia Católica apresa a Martín Lutero bajo, bajo el término de hereje, porque el loquito, la Iglesia Católica decía que haciendo esto de que la Biblia la interprete cualquiera, dejaban abierto el paso a muchas herejías bíblicas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿Cuántas cosas erradas fundamentadas en la palabra? Y eso es por la falta de espíritu. Si bien Martín Lutero dijo que era necesario correr ese riesgo para que todas las personas conozcan por sí mismas el mensaje del Evangelio sin ningún mediador, vemos ejemplo claro que lo vieron los católicos, que es el hecho de que cuando uno interpreta sin el Espíritu Santo la palabra, cuando uno quiere leer cualquier cosa de la palabra, cuando es más palabra que espíritu, se pueden sacar doctrinas bíblicas herégicas, pero terribles, fundamentadas con la palabra, pero pueden ser cualquier cosa. ¿A cuántos hemos escuchado de versículos sacados de contexto, que cuando vos los lees así y van acorde a la situación que vos estás pasando, pero lees 3 versículos antes y 3 versículos después y ven qué contexto histórico fue hecho y nada que ver? Y eso es porque la palabra es necesaria con el espíritu. Es en complemento y necesitan de un equilibrio. Es muy importante, hermano. O sea, nosotros lo estamos viendo hoy en día, en esto de que entenderlo es una locura inmensa, porque a veces no te da la cabeza. No. A veces es tanto que terminas cansado, muy cansado. La verdad que es una locura, es una locura. Rogamos al Señor que cuando se dé esto, el Señor toque los corazones y lo puedan ver. Porque así como lo vemos nosotros, sé que suena muy loco todo lo que acabamos de decir, pero tiene su verdad. Y sé que es el Espíritu Santo que el que guía esto. Porque no desmeritamos a ninguno de los dos. Tampoco hay que hacer una idolatría al Espíritu Santo que puede terminar en blasfemia a su nombre, en ridiculizar el nombre del Espíritu Santo, que es vivir en esta espiritualidad trucha que vemos, que ponemos un misticismo atrás al Espíritu Santo y cosas, y le metemos cada vez más mambo, y eso termina siendo, parece que al Espíritu Santo lo tenemos como una burla, como algo que se puede menospreciar, y no es así. El Espíritu Santo tiene que tener mucha parte en nosotros. Porque podemos vivir de esto, de las emociones. Y claramente lo dice la palabra. Engañoso es el corazón. Muy engañoso. En cualquier aspecto de tu vida. Si no tenemos una guía principal y un norte, no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Y esto justamente yo creo que todo desemboca en la invisibilidad. Por lo cual nosotros llamamos al podcast. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque principalmente lo que nos llama el Señor, esto de encontrar este equilibrio, nos lleva a no figurar. Nos lleva a no figurar porque, primero que nada, tenemos que hacer las cosas que no nos gustan. Primero que nada. Las cosas que nadie quiere hacer dentro de la congregación a veces. De hecho, yo conozco hasta hermanos que no figuran y que hacen un trabajazo. Y hasta hacen más que personas que figuran. Hasta es más loco todavía. De trabajar para el Señor y en su gloria. Y que nadie lo sepa. Nadie. Es aún más glorioso todavía. Y ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí está, por lo cual Jacob luchó con un ángel. O sea, el loco agarró y dijo, vos me vas a dar la bendición de Cristo. El loco sabía lo que tenía que hacer, sabía dónde estaba la bendición. Pero ¿qué pasa? Tuvo que pagar por eso. Se quedó cojo el chabón. Toda su vida. Tuvo que pagar más de 14 años. Trabajando. O sea, la sufrió Jacob. ¿Y a qué vamos con esto? ¿A qué se ve el equilibrio?
que la Biblia sea el reflejo de nuestra vida. Nuestra vida. Y que cuando leemos la palabra, el Espíritu, orarle al Espíritu Santo y rogarle que el Espíritu Santo nos demuestre con la palabra en qué erramos. Y una vez que logremos, ¿sí?, equilibrar nuestra vida, como hablamos en la primera parte, rogarle al Señor que su Espíritu sea quien guíe nuestras acciones. Y al momento de amar al hermano, al momento de corregir al hermano, que sea el Espíritu que esté. Y ahí es donde No idolatrar a la... Perdón. Sí, sí, bro, sí. Yo voy a decir algo muy polémico y que en su momento me enojó. Y yo antes era muy partidario de, y lo había dicho creo que antes, criticar a los católicos. Mucho criticar a los católicos. Porque tienen sus errores, así como también los tengo yo. Y decir, che, no, ustedes son idólatras al Papa, ustedes son no sé qué cosa. Y por mucho tiempo yo fui un idólatra a la Biblia. Y mi vida era mucho más hipócrita que la de un católico. Porque incluso sabiendo la Biblia, conociendo la palabra, hacía lo contrario. Me convertí en un legalista para los demás. En mi vida no aplicaba eso. Y era tan por debajo lo tenía el Espíritu Santo que yo cometí el error de dañar a personas porque no hablaba del Espíritu Santo, sino hablaba la palabra. Y daña. Eso por generaciones se ha llevado vidas. Por generaciones. Y hasta a veces es chocante esto. Es muy chocante. Porque sabiendo que muchas vidas se fueron por causa de esto que contamos, del legalismo, que es sin más, fariseísmo se le podría decir también. Podría decir. Sí. Se lo podría llevar por ese lado. Sabiendo y teniendo conciencia de que muchos hermanos se perdieron por eso, te pesa. Y te pesa bastante. Sí. Nosotros como hijos lo vemos. Así que, bueno, con esto damos finalizado la segunda parte del episodio 3. Y volvemos a decirle que nos bendice mucho que no solo nos escuchen, sino que también estén orando por nosotros. Sí, porque eso más que nada. Es hermoso saber que los hermanos están orando por vos y saber que hay un apoyo de toda la comunidad. Y que te tienen un comentario bueno y que también a veces dice, che, podrían mejorar esto. Sí. Te alienta un montón. Los comentarios que no los llamaría malos, pero las correcciones sirven. Así que bueno, le seguimos orando al Señor para que el Señor se les revele en su vida aún más. Y aún más en nosotros. Y aún más en nosotros. Y seguimos con el lema de siempre, que el único motivo por el que se elige ser un invisible es para que toda la gloria sea para Dios. Así que nos estaremos viendo en un próximo episodio. No sabemos cuándo. Tenemos que seguir orando. Sí. Así que bueno, muchas bendiciones y nos estaremos viendo. Saluditos. Nos vemos.